Una tranquila aldea rural de la región de Masuria, donde los días transcurren al compás del canto lejano de las aves y donde los viejos prejuicios siguen anidando en cada rincón, comienza la sobrecogedora historia de Walenti, un caballo marcado desde su nacimiento por el desprecio y el rechazo. A diferencia de los animales que los criadores locales tanto valoraban por su porte imponente y su elegancia, Walenti no encajaba en los estándares establecidos y por ello sufrió miradas despectivas y un aislamiento doloroso. Durante toda su vida, habitó los márgenes de la comunidad, cargando con los recuerdos de una infancia y juventud repletas de discriminación, pero también con una profunda incomprensión acerca de su verdadero valor. En medio de ese escenario de abandono y marginación, el destino le reservó un papel insólito y heroico, capaz de resignificar toda su trayectoria. La historia comienza en una mañana gris, bajo un cielo cubierto de nubes pesadas que anunciaban una jornada incierta. En una casita modesta al borde de un pequeño bosque, María, una joven madre que enfrentaba las dificultades diarias con una fortaleza singular, luchaba por conservar la paz y el calor de su hogar. En sus brazos sostenía a su bebé, Łukasz, símbolo de esperanza y de un futuro prometedor, representación de la inocencia que se alza incluso en tiempos sombríos. Sin embargo, aquella madrugada, el destino decidió poner a prueba la resistencia de todos cuando un violento incendio estalló en la arboleda cercana, esparciendo llamas voraces que irrumpían con un rugido ensordecedor y un penetrante olor a humo. Mientras los habitantes corrían, entre gritos y confusión, para salvar aquello que más valoraban, el fuego avanzaba implacable, dejando a su paso un rastro de destrucción y pánico. Fue en ese caos que Walenti, el caballo siempre despreciado, sintió algo profundo estremecerse en su interior. A pesar de haber sido blanco de burlas y desdén, en ese instante se encendió en él una chispa de coraje y determinación que lo impulsó a sobreponerse a los prejuicios y a enfrentarse al peligro con una valentía asombrosa. Impulsado por un instinto ancestral y un anhelo de redención, Walenti tomó una decisión que cambiaría no solo su propia historia, sino la de toda la comunidad. Walenti nació en una helada noche de invierno, cuando los campos estaban cubiertos por una capa de escarcha que relucía bajo la tenue luz de la luna. Su llegada al mundo no fue celebrada como la de los demás potros. Al contrario, los ojos expertos de Józef Mierzejewski, el dueño y criador de caballos del lugar, se entrecerraron con desaprobación al contemplar al pequeño animal de pelaje, manchado de manera irregular, con patas desproporcionadamente largas y una cabeza que parecía demasiado grande para su cuerpo frágil. «Este no valdrá ni la paja que come», sentenció, alejándose del establo sin esperar siquiera a que el recién nacido diera sus primeros pasos. A partir de aquel momento, el destino de Walenti parecía sellado. Mientras los otros potros recibían atenciones especiales, entrenamientos dedicados y palabras de aliento, él se criaba en las sombras, recibiendo apenas lo mínimo para sobrevivir. Sus días se arrastraban largos y solitarios, cargados de miradas burlonas y comentarios mordaces que, aunque él no los comprendía en su totalidad, sentía como aguijones invisibles que herían su interior. En el Gospodarstwo Saczyce-Wiatrów, conocido en la comarca por la calidad excepcional de sus caballos de raza, Walenti era la nota discordante, el error de cálculo, la mancha en un historial de supuesta perfección. Su aspecto singular, con manchas irregulares en su pelaje castaño, una pata trasera ligeramente más corta y una mirada que muchos describían como extrañamente humana, lo convirtió en blanco de burlas y desprecio. Los trabajadores ignoraban sus necesidades, los visitantes apartaban la vista al pasar junto a su establo y hasta otros animales, dejándose llevar por un instinto cruel, se mantenían a distancia, como si su diferencia fuera contagiosa. «No, entiendo por qué el patrón mantiene todavía a este desecho por aquí», comentó en cierta ocasión Augustin,
el cuidador más veterano de la finca, mientras arrojaba con desgana una pequeña ración de alimento en el comedero de Walenti. Cualquier otro ya habría terminado en la fábrica de pegamento o en el matadero. Comentarios ásperos como ese se convirtieron en el telón de fondo de la existencia de Walenti, que con el paso de los años desarrolló una mirada melancólica y una postura cabizbaja, reflejos de un alma que había asumido el peso de los juicios ajenos. Con el discurrir de las estaciones, Walenti creció físicamente, pero siguió siendo insignificante a ojos de casi todos. Cuando los demás caballos eran exhibidos en ferias, él seguía recluido en las penumbras de su establo. Cuando llegaban posibles compradores, lo mantenían aislado, como un secreto vergonzoso. Su único consuelo llegaba en las noches, silenciosas, cuando contemplaba las estrellas a través de una pequeña rendija en el techo, soñando con libertad y aceptación. En la granja, el amanecer siempre seguía el mismo ritual. Un gallo anunciaba el nuevo día con su canto, y los primeros rayos del sol atravesaban las nubes, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Para todos, excepto Walenti, ese momento significaba renovación y nuevas oportunidades. Para él, era solo el inicio de otra jornada de indiferencia y soledad. Fue durante una de esas mañanas, aparentemente idéntica a las demás, cuando el destino tomó otro rumbo para el caballo rechazado. María, una joven de 23 años que se había instalado recientemente en una pequeña casa al límite de la finca, caminaba por el sendero que bordeaba la propiedad, llevando en brazos a su hijo de 8 meses. Łukasz. Había algo especial en aquella mujer, quizá su callada determinación, quizá el amor incondicional que irradiaba en cada gesto hacia su hijo, o tal vez el hecho de que, como Walenti, también conocía el sabor amargo del rechazo. María era madre soltera en una comunidad que aún se aferraba con fuerza a valores tradicionales. Abandonada por su novio al enterarse de su embarazo, había soportado miradas severas, puertas que se cerraban y susurros a sus espaldas. Aún así, a diferencia de Walenti, decidió no interiorizar el desdén ajeno. Cada gesto de reproche solo fortalecía su voluntad de criar a su hijo con dignidad y amor, decidida a forjar para él un futuro sin el estigma de su origen. Aquella mañana, al pasar junto a la cerca que delimitaba el prado donde Walenti pastaba, en soledad, los ojos de ambos se cruzaron a través de las tablas gastadas, y algo intangible fluyó entre ellos. Era un reconocimiento mutuo, un entendimiento silencioso que trascendía las palabras. El caballo, que solía ser arisco con los extraños, se acercó con cautela, acercando el hocico al bebé, quien soltó una risita y tendió su manita con curiosidad. «Hola, amigo», susurró María, con una voz tan suave que contrastaba con la aspereza habitual que rodeaba a Walenti. «Parece que tú y nosotros compartimos algo, ¿verdad?». Sonrió, y aquel gesto sencillo destilaba una bondad que el caballo jamás había experimentado. Ese encuentro aparentemente irrelevante para el resto del mundo plantó una semilla en el corazón de Walenti, una tenue esperanza de que quizá existiera algo más en su vida aparte del desprecio que conocía. En las semanas siguientes, María empezó a visitar a Walenti todos los días. A veces le llevaba una manzana o una zanahoria, otras le regalaba solo palabras amables y su presencia tranquila, la de alguien que comprende la herida del aislamiento. Łukasz, en pleno desarrollo infantil, comenzó a reconocer al caballo, lanzando grititos de entusiasmo y agitando los bracitos cada vez que lo veía. Para Walenti, esos instantes se convirtieron en oasis de alegría en un mar de soledad. Józef Mierzejewski, el dueño de la finca, contemplaba esa relación inusual con mezcla de recelo y curiosidad. «Ten cuidado con ese animal», advirtió un día, al encontrar a María ofreciéndole una manzana a través de la cerca. Nunca lo entrenaron como es debido. Podría ser impredecible. Sin embargo, había algo en la conducta de Walenti ante la presencia de la joven y el bebé que desafiaba todo lo que él creía saber de aquel caballo defectuoso. La apacible rutina de la región estaba a punto de alterarse drásticamente.
Ese año había sido inusualmente seco, transformando la hierba y la maleza en combustible, listo para arder. Los arroyos que atravesaban los campos se habían reducido a hilos de agua, y el aire cargaba una aspereza que raspaba la garganta. Los más ancianos, que recordaban sequías igual de severas, miraban al cielo con preocupación y susurraban oraciones pidiendo lluvia. La casa donde vivían María y Łukasz se hallaba en el extremo de la finca, cerca de un bosque que, a pesar de la falta de lluvia, conservaba un tono verde intenso en sus árboles centenarios. Era un sitio humilde, una construcción de madera con solo 2 habitaciones, un pequeño huerto para cultivar hierbas y verduras, y un pozo que seguía proveyendo agua fresca contra todo pronóstico. Para muchos, aquello era poco, pero para María, representaba su libertad, un nuevo comienzo y un lugar seguro donde criar a su hijo, lejos de los juicios ajenos. En esa noche fatídica, cuando el crepúsculo tiñó el cielo con tintes rojizos que parecían presagiar el peligro, María puso a Łukasz en su cuna de madera, hecha con sus propias manos durante el embarazo. El niño, agotado tras un día de juegos y descubrimientos, se durmió enseguida, con la respiración acompasada. La joven madre se permitió un instante de contemplación, observando a aquel ser que había cambiado su vida para siempre. «Todo lo que hago, pequeño, es por ti», susurró, arropándolo con ternura. La primera señal de que algo iba mal llegó con un olor acre que impregnaba el aire. Al principio María lo atribuyó a la sequía, pero pronto se dio cuenta de que había algo mucho más ominoso en el ambiente. Al abrir la puerta trasera, se topó con una visión espeluznante. Lenguas de fuego danzaban entre los árboles lejanos, proyectando sombras siniestras que parecían avanzar como criaturas de otro mundo hacia su vivienda. El incendio, aparentemente causado por la combinación fatal de una vegetación reseca y alguna chispa descuidada, se extendía a un ritmo alarmante, alimentado por ráfagas de viento que parecían aliarse con las llamas. El sonido era una cacofonía, el crujir de la madera cediendo al fuego, el rugir hambriento de las llamas devorando todo a su paso, y a lo lejos, los gritos de los primeros lugareños que advirtieron el peligro. En cuestión de minutos, la tenue inquietud inicial se transformó en una amenaza inminente. El cielo, antes teñido de los delicados matices del anochecer, ahora reverberaba con el rojo encendido de un infierno terrenal que avanzaba sin piedad. Las cenizas comenzaron a caer como una nieve siniestra, posándose sobre las superficies y manchándolas con el color de la destrucción. En el gospodarstwo Zasisy Wiatrów, el pánico se propagó con la urgencia que solo un peligro mortal puede suscitar. «Fuego en el bosque», gritó uno de los peones corriendo entre los establos para alertar a los demás. «Avanza demasiado rápido, suelten a los caballos». La calma nocturna se rompió en 1000 pedazos. Hombres corriendo para liberar a los animales valiosos, mujeres que recogían documentos y objetos esenciales, niños que lloraban, asustados por la agitación repentina. Józef Mierzejewski, que ya había enfrentado desastres similares, organizó la evacuación con firmeza, priorizando las vidas por encima de los bienes. «Llévense los animales a los campos abiertos pasando el arroyo. El agua frenará las llamas». Sus órdenes fueron acatadas con la premura dictada por el miedo, mientras el cielo se oscurecía no por la noche, sino por el espeso humo que tapaba las estrellas. En medio del caos, nadie pensó en Walentí, recluido en su establo al fondo de la finca. El caballo rechazado, acostumbrado a la soledad, percibió el olor a humo incluso antes de oír los gritos. Sus instintos le advirtieron del peligro, acelerándole el pulso y tensando sus músculos bajo el pelaje manchado. Sintió terror, una emoción básica compartida por todos los seres vivos. Pero una fuerza mayor se abría paso en su interior, una preocupación que trascendía su propia supervivencia. Con un empujón fuerte, Walentí hizo ceder la endeble tranca de su establo.
En lugar de seguir a los demás animales en una huida frenética, permaneció inmóvil unos segundos, con las fosas nasales dilatadas mientras olfateaba los múltiples aromas que traía el viento caótico. Entre el humo y la madera quemada, distinguió algo más: el aroma familiar que asociaba con la pequeña casa de María y Łukasz, mezclado ahora con el inconfundible olor del miedo. Sin vacilar, como movido por una determinación que superaba al puro instinto de conservación, Walenti se dirigió a la casita junto al bosque. Sus cascos retumbaban con decisión sobre el suelo, marcando un ritmo que reflejaba la urgencia de la situación. El trayecto, normalmente tranquilo en las visitas diarias de María, se había convertido en un corredor infernal, con el aire lleno de humo, dificultando la visión y la respiración. Mientras tanto, María vivía su propia pesadilla. Al ver que el fuego avanzaba sin control, su primer y único pensamiento fue proteger a Łukasz. Sosteniendo al bebé dormido contra su pecho, recogió unos pocos enseres imprescindibles: una manta, una botella de agua, los documentos del niño, y se dispuso a huir. Sin embargo, al abrir la puerta principal, la asaltó una ola de calor tan sofocante que tuvo que retroceder. El incendio se había propagado más rápido de lo previsto, creando un cerco mortal alrededor de la casita aislada. Las llamas, ansiosas, su apetito, consumían la maleza reseca a un ritmo aterrador, convirtiendo árboles centenarios en antorchas inmensas que iluminaban la noche con un fulgor siniestro. El camino principal que conectaba con la finca y los terrenos vecinos estaba bloqueado por un muro de fuego ondulante, anulando la ruta de escape más obvia. «Oh, Dios mío, por favor», suplicó María, con la voz quebrada por el miedo y el humo. Łukasz, despertado por el caos y el aire pesado, comenzó a llorar con un sollozo angustioso que se clavaba en el corazón de la madre. «Todo irá bien, mi amor», murmuró, sin saber si trataba de consolar al bebé o a sí misma. «Encontraremos una salida». La joven madre examinó a toda prisa sus posibilidades. La puerta trasera ofrecía una escena igualmente desoladora: llamas que avanzaban en línea, consumiéndolo todo. El pozo, que en otro momento podría haber sido un refugio, se encontraba demasiado cerca de un arbusto envuelto en llamas. Cada segundo parecía comprimir el aire y hacerle más difícil respirar. Fue entonces cuando el sonido de cascos emergió por encima del chisporroteo del fuego. Al principio, María pensó que se trataba de una ilusión provocada por el terror o la falta de oxígeno, pero al ver la figura de Walenti atravesando la cortina de humo y relinchando para llamarla, comprendió que aquello era real, una intervención tan improbable como milagrosa. «Walenti», su voz salió en un murmullo incrédulo mientras el caballo se acercaba, desafiando las llamas y el calor con una determinación sobrehumana. Había una inteligencia en sus ojos, una comprensión de la situación que superaba lo que María creía posible. Sin demora, el animal se colocó junto a la puerta, inclinando levemente su cuerpo como invitándola a montar. María vaciló un instante. Confiar su vida y la de su hijo a un caballo que todos consideraban inestable y peligroso parecía una apuesta desesperada. Sin embargo, la alternativa, quedarse allí hasta que el fuego envolviera la casa, no era opción. Con un acto de fe y desesperación, acomodó a Łukasz firmemente contra su pecho con un brazo y con el otro se sujetó para montar sobre Walenti. El caballo, sintiendo la carga preciada que llevaba, permaneció quieto hasta que María se acomodó, con seguridad. Luego avanzó con cautela, a pesar de la urgencia, buscando un paso entre las llamas. Gracias a sus sentidos afinados y a la experiencia de sobrevivir en los márgenes, Walenti halló un estrecho corredor donde el fuego aún no había formado un cerco completo, una vía peligrosa, pero la única disponible. Atravesar aquel tramo se convirtió en una pesadilla de calor y humo. Las llamas lamían los flancos del camino, tan cerca que María podía sentir el ardor en su piel. Troncos en llamas caían inesperadamente,
obligando a Walenti a hacer maniobras bruscas. El aire estaba tan denso de ceniza que el mundo se difuminaba, en una cortina gris iluminada por el intenso rojo del fuego. El único sonido, aparte del rugir de las llamas, eran los llantos de Łukasz y las palabras de aliento que María repetía incansablemente, para su hijo y para el caballo que se jugaba la vida por ellos. Cada paso suponía una pequeña victoria contra la muerte inminente. Cada metro recorrido acercaba un poco más a la salvación. Walenti avanzaba con una mezcla de fuerza y delicadeza, protegiendo como podía a quienes cargaba sobre su lomo. En un momento crítico, cuando un tronco incandescente se desplomó bloqueando el camino, el caballo no retrocedió. Utilizó su propio cuerpo como escudo, recibiendo quemaduras dolorosas en el pelaje, sin por ello mermar su ímpetu. La travesía duró apenas unos minutos, pero pareció interminable. Cuando al fin emergieron en la zona despejada, al otro lado de la línea principal del fuego, donde se habían reunido los vecinos y trabajadores del lugar, la escena que se presentó ante ellos desató expresiones de asombro e incredulidad. Józef Mierzejewski, que coordinaba los primeros esfuerzos para contener el fuego, interrumpió sus instrucciones al verlos aparecer. María, con el rostro manchado de hollín y los ojos irritados por el humo, sujetando con fuerza a Łukasz, mientras cabalgaba a lomos de Walenti, el caballo al que todos tenían por inservible. El animal, con parte de la crin chamuscada y quemaduras, visibles en el cuerpo, se mantenía erguido, irradiando una dignidad que nadie había detectado antes. «Santo cielo», Tully murmuró el hacendado, corriendo a auxiliar a María a desmontar. Como el fuego lo tenía todo cercado. Estábamos organizando un rescate, pero creíamos que ya era tarde. Mientras las manos solidarias atendían a María y Łukasz, ofreciéndoles agua, mantas limpias y cuidados médicos, Walenti se quedó cerca, reacio a separarse de aquellos a quienes había salvado. Sus ojos, antes tristes, ahora brillaban con una luz distinta, algo más que el reflejo de las llamas lejanas, tal vez el resplandor de un propósito recién descubierto. Las horas siguientes fueron un remolino de acción. Los bomberos de un distrito cercano llegaron finalmente y se unieron a los voluntarios para sofocar el incendio antes de que arrasara otras propiedades. La casa de María fue consumida por las llamas, al igual que parte del bosque y algunas estructuras secundarias de la finca. Sin embargo, lo más importante, la vida de la gente y de los animales, se salvó, en gran parte gracias a la intervención inesperada de un caballo al que consideraban sin valor. A medida que amainaba la adrenalina y se asentaba la realidad de lo sucedido, la historia de aquel rescate extraordinario empezó a circular. Los testigos que habían visto llegar al trío lo relataban a quienes venían después, sumando cada vez más detalles dramáticos, hasta que la gesta de Walenti adquirió matices casi legendarios. Cruzó un muro de fuego como si no lo afectara, decía uno. Juro que lo vi esquivar un tronco en llamas como si supiera con anticipación dónde caería, añadía otro. Parecía que podía ver un camino que ninguno de nosotros distinguía, apuntaba un tercero. Después de Sintosen recibir atención médica básica por pequeñas quemaduras e inhalación de humo, María se negó a apartarse de Walenti. Mientras una vecina bondadosa cuidaba a Łukasz, ella aplicaba ungüentos improvisados sobre las quemaduras del caballo y le susurraba palabras de gratitud que resultaban insuficientes para el milagro que él había obrado. «No lo comprendo», comentó Józef observándolos con una mezcla de admiración y desconcierto. «Durante años pensé que era un error, un gasto inútil. ¿Cómo pude estar tan equivocado?» La respuesta provino de un lugar inesperado. Augustín, el cuidador que siempre había sido duro con Walenti. «Tal vez», comenzó con la voz áspera por el humo y la emoción reprimida. «El problema no era el caballo, sino lo que exigíamos de él. Queríamos un campeón de exhibiciones, un semental de raza, y no nos dimos cuenta de lo que realmente era
un ser con un coraje y una lealtad que superan cualquier linaje. Al despuntar el nuevo día sobre la tierra aún humeante, con el fuego por fin controlado, gracias a los esfuerzos conjuntos de bomberos y a la lluvia providencial que cayó de madrugada, se fraguó una realidad distinta. María había perdido su hogar y la mayoría de sus pertenencias, pero había obtenido algo mucho más valioso: una comprensión profunda del verdadero significado del valor y un vínculo con Walentí que desafiaba toda explicación. Cuando Józef Mierzejewski se aproximó a ella horas más tarde, su propuesta fue directa. La casa principal de la granja tiene sitio de sobra. Tú y Łukasz pueden quedarse ahí todo el tiempo que necesiten, hasta que reconstruyas o encuentres otro lugar. Antes de que María pudiese responder, añadió: y Walentí también es tuyo, si lo aceptas. Creo que él ya ha escogido. En las semanas y meses siguientes, la historia del caballo despreciado que emergió como héroe se propagó más allá de la comarca. Periodistas de la prensa regional acudieron a elaborar reportajes. Expertos en conducta animal debatieron sobre el increíble instinto protector mostrado, y numerosos curiosos empezaron a llegar al Gospodarstwo Sasyce Wiatrów, con la esperanza de ver al ahora célebre caballo bombero, como algunos lo llamaban. Gracias a la ayuda de la comunidad, que por fin la acogió sin reservas, María logró reconstruir su casa, más grande y más segura que antes. Walentí recibió un establo especial cerca de la nueva vivienda, aunque pasaba buena parte del tiempo libre vagando por la finca. Łukasz, creciendo tan rápido como todos los niños, desarrolló un lazo muy especial con el caballo, al que a menudo se le veía dormitar al sol con el niño recostado contra su costado. Para los lugareños, la historia adquirió tintes de leyenda moderna, un recordatorio palpable de que el verdadero valor no reside en la apariencia o en lo que se espera de uno, sino en las acciones que brotan del coraje y el amor incondicional. Los niños de la región visitaban a Walentí con frecuencia, llevándoles zanahorias, manzanas y relatos inventados sobre sus supuestas aventuras. Conmovido por lo sucedido, Józef Mierzejewski transformó por completo la filosofía de su granja. Cada animal tiene un valor intrínseco, explicaba ahora a los visitantes. No nos toca juzgarlos según patrones arbitrarios de perfección, sino reconocer la naturaleza irrepetible de cada ser. El criador que antes solo apreciaba la pureza de la raza hablaba ahora con la sabiduría de quien aprendió una lección invaluable en medio del fuego. Un año después del incendio, se celebró en la plaza principal del pueblo una sencilla ceremonia. El alcalde, con la formalidad que requería la ocasión, desveló una estatua de bronce que representaba a Walentí con María y Łukasz en su lomo, perpetuando en metal el instante de valor que había cambiado la vida de 3 seres y de toda una comunidad. Este monumento, proclamó el funcionario, no rinde homenaje únicamente a un acto heroico, sino que nos recuerda una verdad fundamental que solemos pasar por alto cuando nos apresuramos a juzgar. El valor no se mide por la perfección exterior, sino por la fuerza interior, por la capacidad de amar y el coraje de actuar cuando los demás vacilan. Entre el gentío que contemplaba la estatua, Walentí se mantenía en calma, casi ajeno a la celebración en su honor. Sus ojos, que antaño reflejaban tristeza, brillaban ahora con la serenidad de quien encontró por fin su lugar en el mundo, no por ser aceptado, sino por descubrir en sí mismo una valía que iba más allá de cualquier juicio. Contemplándolo, María entendió una verdad que cambiaría para siempre su visión de la vida. A veces es necesario atravesar el fuego para descubrir quiénes somos realmente. Las llamas que casi los consumieron habían servido también para quemar velos y prejuicios, revelando la grandeza que se ocultaba en un ser aparentemente ordinario. Las estaciones siguieron su curso y la naturaleza se renovó. Las cicatrices dejadas por el incendio se atenuaron con el reverdecer del bosque, y las marcas en el pelaje de Walentí se convirtieron en mudos testigos de su valentía, sin restarle belleza alguna.
Para quienes conocían su historia, aquellas cicatrices eran más valiosas que cualquier pedigrí. Cierta mañana de primavera, cuando Łukasz tenía casi 2 años y corría con paso vacilante entre las flores, un grupo de estudiantes de veterinaria de la Universidad Estatal visitó la finca para estudiar el extraordinario comportamiento de Walenti. Querían analizarlo desde la perspectiva científica, pero lo que hallaron fue un aprendizaje que superaba lo académico. ¿Qué veis al contemplar a este caballo?, preguntó la profesora que los acompañaba, una mujer de mediana edad con ojos agudos y sonrisa amable. «Veo a un héroe inesperado», respondió un alumno, acomodándose las gafas. «Veo la prueba de que las apariencias engañan», agregó otro, tomando notas. La profesora asintió, satisfecha, pero deseando profundizar más. ¿Qué nos enseña Walenti acerca de nuestra propia humanidad? El silencio que siguió solo se vio interrumpido por la suave caricia del viento entre los árboles y el relincho lejano de otros caballos. Fue María, sosteniendo la mano de Łukasz, quien respondió por fin. Nos enseña que somos más que las etiquetas que nos cuelgan o las expectativas que los demás proyectan en nosotros. Nos recuerda que el valor de una vida no puede medirse con criterios arbitrarios de perfección, sino por la capacidad de amar y de proteger a quienes nos importan. Su voz, aunque suave, resumaba la firmeza de quien había vivido esa verdad en carne propia. Los estudiantes asimilaron sus palabras, algunos apresurándose a anotarlas, otros limitándose a contemplar al caballo, que pastaba con la sencillez de los verdaderos héroes. Walenti, el que fuera una vez despreciado, continuaba su existencia con una dignidad calmada. Ya de noche, cuando las estrellas comenzaban a brillar sobre el cielo y Łukasz dormía en su cuna, María solía sentarse en el porche de su casa reconstruida, contemplando la silueta de Walenti en la penumbra. En la quietud, regresaban a su mente los segundos de terror entre las llamas, el calor insoportable, el miedo paralizante, y luego, como un milagro, la llegada de aquel a quien todos habían subestimado. El fuego revela el carácter real, comentó un día Józef Mierzejewski, quien se había convertido en un amigo y un apoyo fiel para la joven madre. Algunos huyen, otros se paralizan, y unos pocos avanzan hacia el peligro cuando todos los demás corren en la dirección opuesta. Creo que todos tenemos un fuego interior, reflexionó María tras una pausa. El de Walenti estaba dormido, esperando su momento para brillar. La hazaña de Walenti superó los límites de los hechos concretos y se convirtió en un relato que encerraba verdades más profundas. En las escuelas locales, su ejemplo sirvió para hablar de inclusión, de la importancia de ver más allá de la apariencia y de la valentía que a veces se esconde en los lugares más insospechados. Una editorial regional publicó un libro ilustrado para niños titulado Walenti, el héroe de las llamas, que pronto se convirtió en lectura recomendada en toda la provincia. Cuando Łukasz cumplió 5 años, ya comprendía lo suficiente para hacer preguntas sobre el incendio y el papel de Walenti en su rescate. «Mamá, ¿por qué la gente creía que no valía nada?», preguntó un día, acariciando el hocico del caballo que le seguía como si fuera su sombra protectora. María pensó un instante en la mejor manera de explicarlo a un niño. «Muchas veces la gente se deja llevar por lo que ve afuera, hijo. Ven diferencias y las confunden con defectos. No son capaces de ver lo que hay dentro, la valentía, la lealtad, el amor». Hizo una pausa, observando a Łukasz asimilar sus palabras. «Walenti nos enseñó a mirar con los ojos del corazón, y esa quizás sea la lección más importante de todas». Como si entendiera la conversación, el caballo se acercó un poco más y rozó suavemente con el hocico el hombro del niño, que soltó una carcajada y lo abrazó con la ternura de la infancia. En ese gesto se adivinaba una promesa silenciosa, la de transmitir, de generación en generación, la enseñanza aprendida en el fuego y la redención, la de no juzgar jamás a un ser por su apariencia, sino por la fuerza que atesora en su interior. Los años siguieron pasando,
cada estación añadiendo matices a una historia que ya formaba parte de la identidad de aquel lugar. Walenti envejeció con dignidad, con mañanas de apacible pasto y tardes compartidas con Łukasz, que crecía, sano y robusto, agradecido siempre a ese ser que había salvado su vida antes de que él entendiera siquiera el peligro. Cuando diversos investigadores de conducta animal llegaron para estudiar el caso Walenti y encontrar explicaciones científicas a su aparente impulso de salvar a María y Łukasz, se toparon con algo que rebasaba lo puramente racional. Existen cosas que nuestros instrumentos no pueden medir, concluyó uno de ellos tras semanas de observación. Conexiones que no pueden explicarse solo por instinto o condicionamiento. Decisiones que parecen proceder de una comprensión casi humana. La comunidad, que alguna vez fuera escenario de prejuicios y juicios severos, se transformó poco a poco en un ejemplo de inclusión y aprecio por la diferencia. El Gospodarstwo Zasiszewiatrów, antes célebre solo por sus caballos de raza impecable, se convirtió en un refugio para animales considerados imperfectos por otros criadores, caballos con pequeñas malformaciones, potrillos huérfanos, ejemplares rescatados de malos tratos. Cada uno recibía su nombre, cuidados adecuados y la oportunidad de mostrar su valor único. Impulsada por la transformación que había presenciado, María fundó una pequeña organización dedicada a la equinoterapia para niños con necesidades especiales. Cada ser tiene dones únicos que ofrecer, explicaba a los padres que acudían con sus hijos. A veces basta con dar la oportunidad de que se muestren tal como son. Walenti, pese a su avanzada edad, participaba con diligencia en esas sesiones, manifestando una dulzura especial con los pequeños más frágiles, como si reconociera en ellos un reflejo de su propia historia de rechazo y aceptación. Un día de otoño, con el aire cargado del aroma de hojas doradas y el sol tiñendo el horizonte de matices ocres y rojizos, la comunidad se reunió para una celebración especial, el 10º aniversario de aquel gran incendio, una fecha que con los años había pasado de tragedia a conmemoración de la resiliencia y de la capacidad de renacer. En el centro de la plaza, donde se alzaba la estatua de bronce que inmortalizaba la valentía de Walenti, niños y adultos depositaban flores y compartían recuerdos. Łukasz, ya un muchacho de 11 años con la misma determinación en la mirada que su madre, se detuvo frente al monumento, sosteniendo las riendas de Walenti, que se mantenía sosegado a pesar de la multitud y la música. «¿En qué piensas, hijo?», preguntó María, percibiendo la expresión pensativa del chico. Łukasz acarició el cuello de Walenti antes de responder. «Pienso en cómo una sola decisión puede cambiarlo todo. Si él hubiera seguido a los otros caballos, huyendo del fuego». Su voz se quebró, pero no huyó, completó María con suavidad. Eligió el camino más difícil, el más peligroso, porque algo dentro de él sabía que era lo correcto. Y eso debemos recordarlo cada día. Nuestras elecciones, incluso las más duras, definen quiénes somos de verdad. La celebración se prolongó hasta entrada la noche, con música, bailes y comida compartida. Sin embargo, para los tres protagonistas de aquella historia extraordinaria, María, Łukasz y Walenti, el momento más profundo llegó al terminar la festividad, cuando el bullicio se extinguió y regresaron a casa en silencio, bajo un cielo tachonado de estrellas. En ese instante de calma, mirando las mismas estrellas que Walenti acostumbraba contemplar durante sus días de soledad, María entendió que el verdadero milagro no había sido solo la salvación física, sino la transformación espiritual que todos habían experimentado. El fuego que casi acabó con sus vidas también había purificado corazones y derretido prejuicios, arrojando luz sobre realidades olvidadas. Cada ser tiene un valor que supera las apariencias y las expectativas ajenas. Así, la historia de Las, caballo rechazado que se adentró en el fuego para salvar a una vida inocente, siguió transmitiéndose de generación en generación,
como un recordatorio perpetuo de que, tal como reza la placa en la base de la estatua de bronce, el verdadero valor no se halla en la perfección exterior, sino en la fuerza interior y en la capacidad de amar sin reservas.